buenos días y mil gracias por siempre abrir sus micrófonos al suscrito. Al suscrito y al concejal también. Entonces, hablemos de un importante tema, concejal Diego Cancino, y es qué balance le entrega usted de esas duras, graves denuncias que ha venido adelantando usted y acompañamiento a las familias de estos muchachos que murieron en la estación San Mateo, allí, estación de policía en el sector de San Mateo en Suacha. ¿Qué se ha logrado adelantar? ¿Sí se dieron capturas? ¿Qué le podemos decir hoy a la audiencia del Sistema Informativo Auténtica y al Día Noticias? Pues Carlitos, yo creo que hay que reconocerlo, así como yo soy crítico en muchas cosas y digo que la justicia tiene que operar y que la impunidad en este país es de unos tamaños mayúsculos, casi del 95%. Así como hago estas críticas, también debo reconocer que la justicia ha operado. Tiene que intensificarse, tiene que seguir el caso, tiene que, digamos, ampliarse, claro que sí. Pero nosotros tenemos dos hechos que son importantes, Carlos. Uno, hace unos 8 meses, a principios de este año, la Fiscalía imputó por homicidio doloso agravado por omisión a 3 policías, una de ellas una subcomandante. Eso quiere decir que el homicidio fue intencional. Y fue intencional porque habrían podido evitar la muerte de estos muchachos. Y el mensaje que nos da la Fiscalía es muy importante y es, estos muchachos pudieron haber cometido delitos de alto calibre. Y ahí había gente que no había cometido delitos y que había cometido delitos. Pero nada justifica que tú permitas que un ser humano se muera en una hoguera humana. Y entonces ya imputaron por homicidio doloso agravado por omisión. Y la semana pasada, que es el motivo de su pregunta, Carlos, la Procuraduría destituyó a 3 policías, uno de ellos la subcomandante. Y eso es importante porque lo que está mostrando es que la justicia está operando. Es decir, el mensaje que nos está mandando la Procuraduría es esto no debe pasar para nada y no pueden seguir gente así en la policía. Pero acá yo quiero hacer una reflexión, Carlos, y no quiero, digamos, justificar la impunidad. Faltaba más. A mí me parece muy importante lo que ha hecho la Fiscalía, que ojalá la pena se haga a la mayor prontitud y que la Procuraduría siga en sus investigaciones y lo ha hecho de manera absolutamente juiciosa, fundamentada. A mí me citó la Procuraduría hace 4 o 3 meses y el procurador que estaba encargado del caso fue absolutamente juicioso, ponderado, con argumentos. Los abogados de los policías a mí me atacaron de una manera absolutamente injustificada, con unos argumentos absolutamente tendenciosos, y el procurador no se fue de lado a lado, sino que escuchó, pero siempre exigió respeto. Y eso es una cosa que en los procesos de este calibre tiene que valorarse. Pero Claro. Carlos, perdóneme, me extiendo, pero solo una reflexión muy pequeña. Y repitiendo, yo no quiero acá justificar la impunidad. A mí me parece muy importante lo que ha hecho la Fiscalía y la Procuraduría. Pero caramba, cuando yo veo estas audiencias, yo le confieso, Carlos, que me siento algo mal. Y yo digo, juemachica, esta gente, pues, va a ir a la cárcel. Y estos policías que claramente cometieron un delito, pero la reflexión que tenemos que hacernos acá es, caramba, este delito no solo es individual de ellos, o sea, no es responsabilidad exclusivamente de ellos, no fue una decisión exclusiva de ellos individualmente. Acá hay una estructura institucional, un aparato institucional que quizás está moviendo este tipo de prácticas, que está permitiendo que esto suceda. O sea, lo que pasó en Suacha nos tiene que generar una reflexión muy honda. ¿A quién se le ocurre dejar quemar a un ser humano? Y si eso pasa, quizás esa responsabilidad no solo es de quien lo permitió de manera directa, sino por qué está pasando esto. ¿Qué está pasando en la institución? Pero caramba, ¿qué está pasando en la sociedad? O sea, nosotros qué
qué seres humanos estamos construyendo. Pues Porque esa es la realidad, concejal, pero creo que hoy, en medio, y como usted lo destaca, en medio de las circunstancias y las situaciones vividas, que no es la única, es que ha hecho usted un recorrido y se convirtió usted en blanco de muchas acusaciones también por denunciar, en un momento, digamos, polarizante de la situación entre el orden público, el vandalismo y la policía, pues adelantar y sacar adelante estas denuncias, el tema de Usaquén, el tema de lo que se ha presentado en otros sectores, le han llegado muchas denuncias a través de video y usted la ha puesto en la palestra pública, pero este tema de Soacha nos deja mucho, pero mucho que reflexionar frente a la sociedad que tenemos hoy en día. Si es policía, si no es policía, si es la persona de civil, ¿qué está pasando con nuestra sociedad en esta agresividad? Permítame, le saludamos a John Didier Rodríguez Marín, usted con el concejal Diego Cancino en esta mañana de Información y Noticias. John Didier Rodríguez. Gracias, Carlos, y muy buenos días para el concejal Diego Cancino. Pues había tenido yo oportunidad de dialogar con él sobre este tema y sería interesante que él le expusiera que esto de San Mateo es, podría uno decir, la punta del iceberg de a veces de los abusos que se presentan por parte de miembros de la fuerza pública y cómo esto demuestra que para ellos también hay ley. Y hay otros casos también que está adelantando y que está ahí impulsando para que sean investigados el concejal. El concejal Diego Cancino sería importante compartir con los oyentes del sistema informativo auténtico los otros casos que hay pendientes que usted ha puesto en conocimiento de las autoridades para que adelanten la investigación por abuso policial. sí, John Didier, mil gracias y al Día Noticias también un saludo. Dos cosas. La primera es, lo que usted dice es crucial, John Didier, es decir, cuando nosotros salimos a la calle a pedir la reforma a la policía y que se construyera o que se está construyendo de manera colectiva, con organizaciones, con víctimas, el principal mensaje que nos decían en la calle es, lo que nosotros queremos de la policía es que se acercan a nosotros, pero sobre todo que no haya impunidad. Es decir, que ellos cometen una serie de delitos y sentimos que no pasa nada. Que haya justicia también para ellos. Y por eso este caso es tan importante, porque la justicia está operando y está operando relativamente rápido, digamos, por decirlo de alguna manera. Esto fue el 4 de septiembre del 2020, estamos en el 2021, claro, pues ya ha pasado más de un año, pero ha operado. Y eso no es, digamos, tan normal en este país. Y lo segundo es que tenemos una serie de casos, Carlos, que pues algunos están investigando y otros pues han quedado en el tintero. Casos de violencia sexual. Casos de violencia sexual que nosotros nos estamos preguntando qué pasó en el caso de Bosa que denunciamos. De una chica que fue víctima de violencia sexual por parte de un policía. Una chica es una niña, o sea, una menor de edad. ¿Y qué está pasando con ese policía? Pero lo que más nos preocupa, Carlos, es que en las épocas de protesta, en las épocas donde hubo toda esta serie de complejidades, que es una discusión que hemos tenido acá en el CIA, en el Sistema Informativo de las Américas y en Al Día Noticias, pues con todas esas complejidades de violencias que hubo, que rechazamos todo tipo de violencia, pues hay una serie de desapariciones forzadas, una serie de agresiones, una serie de violencias sexuales, una serie de torturas en los portales que no se están investigando. Y nosotros hemos puesto la alerta y vamos a seguir poniendo la alerta. Y lo otro, Carlos, es el famoso caso del policía en retiro en Ciudad Bolívar, que asesinó a 2 muchachos y dejó otro muy mal herido, que en este momento, digamos, está prácticamente con el brazo inmovilizado. Pues ese policía sigue libre en Ciudad Bolívar, con una fuerza de poder muy grande y que intimida. Siguen amenazando a estos familiares, donde el caso, no sé si se acuerda, John Didier, que usted lo discutimos hace como mes y medio, pues sí. Este señor cogió a bala, pero a bala, o sea, una balacera,
a dos muchachos y al otro en el piso lo agarró a tiros y se salvó de vainas. Y el señor libre. Entonces hay una serie de casos que a nosotros nos preocupa profundamente. Sí, concejal, esos son los otros temas pendientes que se está trabajando por parte de la Procuraduría. Ya está el tema de San Mateo, en el municipio de Soacha. ¿Cómo ve, si ve viable esa reforma a la policía y de qué manera esa reforma a la policía va a poder garantizar que no se sigan cometiendo abusos de autoridad? Mire, John Didier, nosotros tenemos que hacer un proceso muy profundo. Y lo importante de esa reforma a la policía en este momento es la forma en que se construya y en que se ha construido. En este gobierno, yo le voy a decir la verdad, yo creo que es muy difícil que la reforma a la policía pase, pero sí está generando unas reflexiones que son muy trascendentales y unas reflexiones también para los próximos presidentes de este país, que pueden ser o de la coalición de la esperanza o del pacto histórico, o de ambas unidas. Porque es que tanto el pacto histórico como la coalición de la esperanza quieren una reforma a la policía, quieren la paz, quieren un Estado social de derecho. Y esos son puntos de convergencia. Y ahí nosotros tenemos que poner el debate de esta reforma a la policía que sea de manera trascendental. Entonces, Muy buenos días. hay un debate, perdóneme, hay un debate político que hay que dar, porque con este gobierno es muy difícil. Porque pues este gobierno lo que hace es que cuando hay una masacre de policías a muchachos y muchachas en Bogotá y Soacha, en vez de repudiar ese acto, se disfraza de policía el presidente de este país. Hágame el favor. Pero la otra reflexión, John Didier, que no lo veo, aquí está, y es, yo creo que esa reforma a la policía hay que hacerla de la mano de la policía. Es que lo que nosotros hemos dicho es que no estamos en contra de la policía. Nosotros estamos en contra de una institución que hace las cosas de tal manera que no cumple su función, que incurre en ilegalidades y en muchos casos incurre en crímenes. Pero hay policías, hombres y mujeres, que son absolutamente admirables, que se están jugando la vida por nosotros. Y muchos, si no la mayoría, son más víctimas que victimarios. Son víctimas de la misma policía o de esa institución o de esos jefes, amenazados, amedrentados, violentados. Es que si uno calcula la tasa de suicidios por población, yo creo que la tasa de suicidios de la policía es muy alta porque muchos muchachos se desesperan. Entonces, nosotros también tenemos que generar una serie de diálogos, John Didier, con la policía. Y que ellos mismos se monten en la propuesta colectiva de reformar su institución. ¿Para qué? Para que les genere orgullo, para que sea mejor para ellos, para la ciudadanía y para la democracia. Y esa es una tarea que nosotros tenemos que empezar a hacer de manera decidida. Y es empezar a dialogar con la policía. Ya lo hemos hecho, nosotros ya lo hemos hecho, ya hemos hablado con varias gente. Ahora, el otro problema, ¿cuál es, John Didier? Y es que uno habla con ellos, pero muchos están intimidados. Cualquier cosa que ellos denuncien, cualquier cosa que ellos digan, esto hay que cambiarlo por esto y esto y esto, porque la información la tienen ellos, pues pueden ser decapitados literalmente. Entonces, ahí hay que tejer confianzas. Jamás puede ponerse en riesgo la vida de la gente. Imagínense yo poniendo en riesgo la vida, sí, pues para mí lo más importante es la vida es sagrada. Yo vengo de la mano de Mocos, pero sí tenemos que empezar a trabajar, a dialogar, a conversar para transformar esa policía desde la policía. Y eso es fundamental, John Didier, y es una tarea que tenemos que intensificar. Claro, tenemos también en nuestra mesa de trabajo a José Luis Ramírez y a Eliezer Ortiz. Compañeros, no sé si tengan algún interrogante para el concejal de Bogotá, Diego Cancino, del Partido Alianza Verde, a propósito de estos casos que se han presentado y que él ha denunciado sobre abuso por parte de la policía. José Luis. Eliezer.
Bueno, Carlos Hernández. Sí, John Sí. Didier. Aquí estamos. Eh, con los muy buenos días para el concejal Diego Cancino. Después de conocer esta decisión de la Fiscalía, pues hay pronunciamiento también de parte de la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, y pues dio a conocer en las últimas horas que ha abierto alrededor de unas 200 investigaciones en el desarrollo del proceso que se adelanta contra la fuerza pública por presunta extralimitación en sus funciones en el desarrollo del paro nacional. Sería bueno conocer también su impresión acerca de este anuncio que hace la Procuraduría General de la Nación, concejal. Nosotros necesitamos, José Luis, que la justicia opere y que lo que está haciendo la Procuraduría, pues lo reconocemos. Hay 200 investigaciones abiertas. Acá hay dos problemas frente a esa afirmación, José Luis, que no es problema de la Procuraduría, pero es problema de este país. Primero, 200 investigaciones en un paro. O sea, el primer mensaje que nos están diciendo acá es: la protesta claramente no se garantiza en este país. Y la protesta es una expresión de una democracia. O sea, 200 investigaciones para la policía. Eso quiere decir que la policía no está cumpliendo su función constitucional y democrática de garantizar la protesta. 200 investigaciones por presuntas irregularidades, por presuntas ilegalidades, por acciones presuntas que quizás permitan que esas personas no deban seguir porque se portaron tan mal que deben destituirlas. Eso es muy grave, porque el mensaje es: acá la protesta no se garantiza. Pero el segundo mensaje grave, José Luis, es que estoy seguro, porque yo mismo tengo muchas investigaciones que sé que la Procuraduría no ha abierto. Estoy seguro que no son esas 200 todas las investigaciones que hay que abrir. Es posible que sean el doble. Entonces, hay una situación que nosotros nos tenemos que poner a reflexionar. Y es, claro, hay unas expresiones violentas. Lo que estaba en la entrevista que estaba inmediatamente antes a la mía, pues claramente, si hay personas que manipularon la protesta y generaron crímenes a la luz de la protesta, pues hay que judicializarlos. Obvio que rechazamos eso. Pero rechazamos con la misma vehemencia y de manera más fuerte que un policía que debe cumplir la ley, la incumple. Que debe hacer cumplir la vida, que debe respetar la vida, la incumple. Y es que en el marco de las protestas, pues lo que ha pasado es muy, muy grave. En ese portal de las Américas parece, y estamos en esa investigación, pues que lo que denunciamos nosotros del día de la tortura y que el gerente del Transmilenio ya nos reconoció que sí hubo 9 detenidos y que entraron ilesos y salieron violentados, pues que hubo torturas. Imagínense en un Transmilenio a unos muchachos, o sea, ¿esto qué es? ¿Este es Chile con Pinochet? Y entonces nosotros, o sea, esa reflexión nosotros no la tenemos que hacer. La institución policial en este país y en esta ciudad, ¿qué papel está jugando? José Luis, usted dice 200 investigaciones. Si usted se da cuenta, 200 investigaciones por 2 meses de protesta. Esos son 100 investigaciones por mes. Es decir, eso es más o menos 3 investigaciones por día. O más. O sea, ¿esto qué quiere decir? O sea, el mensaje es: acá la protesta no se puede dar. Y eso es muy autoritario, José Luis. Una democracia que no permita que las personas, los jóvenes, la gente proteste, es coartar uno de los principios más importantes de una democracia, que es la libertad de expresión. Y no ha habido un solo caso, José Luis, y termino con esto, un solo caso en la historia donde hayamos adquirido derechos de comunicación, de libertad de expresión, de derechos de las mujeres, del derecho al voto, de la libertad,
de la igualdad, de las constituciones, que no haya sido por medio de la protesta. Ahora, lo que decimos, que sea pacífica, que no sea violenta. Pero no ha habido un solo caso en esta democracia en el mundo donde la protesta no haya logrado, donde no se hayan accedido a derechos o a ampliar los derechos que no haya sido por medio de la protesta. Y en este país nosotros lo que queremos es acallarla. Permítame, concejal, porque también habíamos anticipado otro tema y se suma a este diálogo con el concejal de Bogotá, Diego Cancino, Luzmari Guerra. Luzmari, muy buenos días. Le escucha el concejal de Bogotá, Diego Cancino. Y concejal, con los buenos días para mis compañeros de la mesa de trabajo y la audiencia fiel del Sistema Informativo Auténtica. Pues concejal, muy preocupados con la que ha terminado ya la participación de los voceros, de los que no son ponentes, los concejales en el Cabildo Distrital. Y una preocupación es pues la que usted ha expresado, dice no a este POT, que se perdió una oportunidad histórica de cambiar el rumbo. Entonces, ¿qué decirle a la audiencia? Y si van a votar en bancada o cómo va a ser esto, porque hay una división, hay algo abierto ahí al interior de la Alianza Verde frente a este plan de ordenamiento territorial. Pues Luzmari, mire, yo resumo diciendo, yo lo he pensado mucho, Luzmari, y confieso que ese voto es complejo, digamos, ¿sí? Sí. Porque pues yo soy el concejal más votado de la bancada verde, pero también pues soy coherente. O sea, yo también, digamos, a mí me eligieron 35,000 personas y en ese momento yo fui concejal de Bogotá. Y a mí lo que me enseñó Antanas Mocus fue ser coherente, pero además tener apuestas pedagógicas de transformación cultural. Y este POT podía haber sido la herramienta de transformación cultural más potente de esta ciudad. Eso lo hizo Antanas. Antanas, en Formar Ciudad, que ustedes se acuerdan, se fueron esa alcaldía por todos los barrios a construir con la gente. Las UPZs de esta ciudad, que las repensaron desde la alcaldía de Mocus, se hicieron participativamente. Las UPLs de esta ciudad las está criticando todo el mundo. Porque usted escucha en los cabildos, en las localidades, y la gente está en desacuerdo. Este POT no genera confianza. Y entonces a mí me dicen que POT genere confianza, eso es lo que pasa. Pues no podemos naturalizar esta situación. Nosotros tenemos que apostarle a hacer una política de manera diferente, inspiradora, que convoque. Que nosotros inundamos los medios, nos vamos al Día Noticias, nos vamos al Sistema Informativo de las Américas, pero todos los días. Y estoy seguro que al Día Noticias y el CIA nos abren los micrófonos a la gente, a la ciudadanía. Imagínense esa belleza, los medios comunitarios, los medios alternativos, los grandes medios. Nos vamos a los barrios y construimos una visión compartida. Entonces, como yo estoy firme con esa posición de que la participación es la principal herramienta pedagógica para hacer política y para construir ese ordenamiento territorial, pues yo veo cómo sucedió esto y digo, no puede ser. No se puede votar a favor. Y eso me genera tensiones en las bancadas, claro. Eso me genera que me digan mentiroso de manera absolutamente injusta. Y que la misma bancada, miembros de la bancada mía, me digan mentiroso y que engaño a la gente. Cuando por mis denuncias, mi familia está amenazada, hágame el favor. Mentiroso, pues ya estamos discutiendo ahorita que tenía razón yo y que la Procuraduría me dio la razón en la denuncia de Soacha y que la Fiscalía me dio la razón. Y que mi bancada, un miembro de mi bancada, el más joven de mi bancada y del Consejo de Bogotá, cayendo en las prácticas
del exministro de Defensa, que en paz descanse, del alcalde de Soacha, que es un politiquero, y del comandante de Cundinamarca, que me amenazaron prácticamente, pues ese miembro más joven cayó en esas prácticas. ¿Qué Para práctica? tratar mi voz y ponerme un tapabocas, sí, o sea, callarme, amordazarme. Perdón, estamos en el Partido Verde, en el partido que se creó en mayo del 68, reclamando derechos, donde el lema del Partido Verde, del que nosotros hacemos parte, no sé si este personaje sepa esa historia, nació en mayo del 68 con un lema: la imaginación al poder, y fueron los jóvenes los que le dieron un vuelco al movimiento estudiantil, y de ahí nació mi partido. Y entonces ahora que me quieran amordazar, ese partido que nace reivindicando la democracia y la voz de los jóvenes y la libertad de expresión y los derechos humanos. Perdón. Entonces a mí me dicen, no, pero es que usted tiene que obedecer. Entonces no puede haber diferencias. No puede haber diferencias, no puede haber deliberación. Y amanecí hoy, Luz Mari, sí, con que nos van a tratar de volver a aplicar la tal ley de bancadas y amordazar. Pues me va a tocar llegar al Consejo de Bogotá amordazado. Carlitos, John Didier y Luz Mari, amordazado. Amordazado por ese partido que nació en mayo del 68 con un lema, y es la imaginación al poder. Yo no sé dónde está la imaginación en este punto. Porque la ciudadanía quiso imaginar una ciudad y no la escuchamos. Es el concejal de Bogotá, Diego Cancino, y lo vemos muy, muy, muy puesto sobre esta, posición, si lo podemos llamar, pero lo siento airado, lo siento como que esa bancada del Partido Alianza Verde, lo que tanto hemos hablado aquí con José Luis, de lo que tanto hemos hablado en este informativo, pues se evidencia más ese distanciamiento y esa división, concejal. Más que airado, Carlitos es adolorido. Es que, Carlitos, usted me conoce desde hace cuánto tiempo. Sí, señor. Y en el 2010 yo contribuí a fundar el Partido Verde. De la mano de Antanas, de la mano de Ángela María Robledo. Yo era el secretario privado de Antanas en la Ola Verde cuando nos puso a soñar ese tipo. Sí, señor. Usted imagínese el dolor que yo tengo de ver este tipo de situaciones. O sea, a mí me dicen, sálgase del verde. Lo mío no es ira, es dolor, Carlos. O sea, si hay alguien verde en esta vida soy yo. No solo en el partido, en las apuestas ambientales, pero en las apuestas de las aristas que nos mueven, en la coherencia entre medios y fines, en que la vida es sagrada. Ángela María hizo un reconocimiento impresionante la semana pasada en un trino diciendo, con lo de la Procuraduría a propósito, con el fallo de la Procuraduría, y es, si alguien hace de la política un cuidado de la vida, se llama Diego Cancino. La política de Diego Cancino es la política de la vida. Y entonces mis apuestas son, hombre, demos deliberación, democracia deliberativa. Era lo que nosotros defendíamos con Antana. Claro que pero sí. No se puede decir porque nos quieren amordazar. Y entonces, o estamos en el centro democrático o estamos en el Partido Verde. Entonces no es ira, Carlos, es dolor. Y claro que hay diferencias y hay distancias. Eso existe en todos los partidos y va a existir, y eso es la naturaleza de un partido, es la naturaleza de la democracia. Y hay conflictos y hay discusiones. Y eso a mí me parece absolutamente sano. Qué bueno. A mí lo que no me parece es que las prácticas de un partido sean amordazar la voz de una persona. Y eso sí está muy mal hecho, más aún de un partido que es la expresión de la democracia, de la renovación y de la esperanza, sobre todo, Carlos. Porque nosotros somos la expresión de la esperanza y debemos asumir esa responsabilidad, y en estos años nos ha faltado altura
para asumir esa responsabilidad. Pero, digamos, más allá de toda esta discusión y de la posición de bancadas, posición de partido, ¿se enreda el POD? O como lo ha dicho José Luis Ramírez Morales acá en esos micrófonos, ¿eso va a salir por decreto en medio de tanta discusión cuando Bogotá necesita un verdadero plan de ordenamiento territorial que corrija y que enderece este sendero? ¿Ve usted que con todas estas discusiones, todas estas polémicas se va a sacar adelante o se va a engavetar y sale por decreto este plan de ordenamiento territorial? Bogotá necesita un plan de ordenamiento territorial y necesita reformarlo, eso estamos de acuerdo, pero nuestra duda es si ese nuevo POT es este que se está planteando. Esa es nuestra duda. Y lo segundo, Carlos, le tengo que decir acá, el POT va a pasar. Eso es una aplanadora. Hay 4 votos en contra máximo en la comisión de plan, que es la primera discusión, de que son 15 concejales, máximo 4 van a votar en contra, el resto ya están alineados. Y uno se pregunta cómo. Ahí quiero ahondar en eso porque ha sido una denuncia que ha hecho también José Luis. Alineados, no sé cómo. ¿Cómo podemos interpretar o desglosar esa frase, concejal? Pues Carlos, hombre, la información que yo recibo día a día, pero hay concejales de la administración pasada que se han acercado a mí y me decían, yo nunca había estado tan bien con la administración, ni siquiera con Peñalosa. ¿Eso qué quiere decir, Carlos? Entonces, ¿yo cómo no me voy a indignar, Carlos? Es que parece que solo hay como 2 o 3 concejales que no tenemos puestos allá. Y yo me he rechazado tajantemente, porque si no habría perdido la independencia, Carlos. No podría estar hablando en esos micrófonos como estoy hablando si debiera un solo puesto. O sea que los otros sí tienen puestos en la administración. Bueno, pues esa es una pregunta que hay que hacer juiciosamente y que hay que investigar. O sea, seguimos en las prácticas Porque, que se venían dando. Porque el rescate social se vota como se vota. Cuando había una cantidad de concejales que estaban diciendo no, y después ¡pum! ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues ¿Qué es lo que pasa? Concejal Diego Cancino, ¿Qué de verdad intereses que se están sí. moviendo acá, Carlos? Perdóneme. Sí, señor. ¿Qué intereses se están moviendo acá? Entonces, usted me pregunta, ¿el POT pasa? El POT va a pasar. Y no va a pasar por decreto, maestro José Luis. No creo que pase por decreto. Va a ser aprobado por el Consejo de Bogotá. Porque tenemos 4 votos en contra en comisión de plan, máximo. Y de los 45 concejales, máximo 11 nos vamos a oponer. El resto, ¡pum! Ese es el planteamiento que hace Diego Cancino a esta hora en el CIA, Sistema Informativo de las Américas. José Luis Ramírez Morales, le escucha al concejal Diego Cancino a esta hora. El micrófono, José Luis. No. Voy con Eliezer Ortiz Orjuela, que tiene pregunta. Eliezer. No, pues sorprendido con todas estas declaraciones del concejal. Cuando es nombrado un concejal es para trabajar por la ciudad. Y el concejal, pues indudablemente no hay que decir que el hombre no ha trabajado. Sí ha trabajado. Pero ¿de qué manera logra usted recopilar todas estas investigaciones que tiene y que pues está adelantando por el bien de la comunidad, no solamente de Bogotá, sino con algunos municipios de Cundinamarca, concejal? Eliezer, pucha, esa pregunta pues es fundamental, pero además como que implica que uno sea un poquito presumido, entonces me genera problemas, pero yo creo que el trabajo de un político es construir confianza y ese es un valor que es fundamental, o sea, la construcción de confianza para que la ciudadanía empuje proyectos también con la mediación del político. Y muchas de las denuncias, muchos de los asuntos que hemos trabajado en Bogotá y Cundinamarca, como usted lo dice, pues ha sido de la mano de la ciudadanía. En redes sociales nos llegan denuncias muy importantes. Hoy, por ejemplo, salgo de acá a la fiscalía por la denuncia que hice a los comisionados de la CAR, representantes de las organizaciones sociales. Pues porque hicieron un carrusel
un presunto carrusel, parece que hicieron un carrusel, donde se montaron ahí con ONGs de papel. Y hoy salgo de aquí a la fiscalía a rendir testimonio sobre eso. ¿Y quién me hizo saber todo eso? Pues la misma ciudadanía. Pero para poder construir eso, pues uno tiene que construir confianza. ¿Y eso qué significa, Eliezer? Hablar de manera muy franca. Esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, esto lo hago, pero lo hacemos de tal manera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Construyamos, tejamos. Esto no lo voy a hacer, pero le garantizo que hay mecanismos donde se puede. Esto no está en mis competencias. Esto sí está en mis competencias. Y que lo que uno diga, de alguna manera lo cumpla. En muchos casos yo no he cumplido, Eliezer, eso es cierto. De tantas cosas, pues no he cumplido. Y eso es un reconocimiento que tengo que hacer. O sea, hay cosas que desbordan la tarea. Pero tratamos a toda costa de que lo que decimos lo hacemos. Y eso genera confianza. Y entonces, ¿cómo hemos logrado toda esta serie de denuncias? Pues porque la gente como que confía. Y cuando usted ve esa confianza, Eliezer, pues es impresionante porque usted dice, pucha, qué responsabilidad tan impresionante. La semana pasada, Eliezer, se nos acercó una señora víctima de violencia sexual, de violación y de violencia sexual de paramilitares y militares en el Pacífico colombiano. ¿Y por qué se nos acercó? Porque fue una de las personas víctimas del desalojo de Puente Arana. Y entonces uno dice, carajo, ahí yo puedo atender psicosocialmente, brindar garantías económicas, brindar garantías laborales, pues no puedo. Pero pues que tenga atención psicosocial y que haya una oferta distrital y nacional, porque esto hay que decirlo, es un asunto nacional, pues uno sí puede, digamos, ahí, y no solo para esta mujer, sino, digamos, para todas las personas que están en esta situación tan dolorosa. Claro que sí, concejal. Pues concejal Diego Cancino, qué bueno dialogar en esta mañana de información y noticias con usted. Ahora sí está don José Luis. Sí, Lo escuchamos. no estaba concentrado escuchándolo, lo que pasa es que no abrí el micrófono a tiempo, pero ahí estaba mi querido Eliezer Ortiz apoyando. No, es decir, estamos de acuerdo en la marcha, en la protesta pacífica, en que se tiene que hacer, en que hay que llevar las investigaciones, en que hay que tener un concejal, la confianza con la ciudadanía. Me encantó muchísimo el hecho y la posición de decir, es que yo fui por el Partido Verde elegido, pero es que a mí me eligieron 35.000 personas. Y yo sé que por el doctor Cancino hay personas que no son del Partido Verde, no pertenecen al Partido Verde y le dieron el voto. Esa gente también es una responsabilidad de él. Sus investigaciones, pues la gente, su equipo que lo acompaña en su oficina, en el consejo, un grupo de investigadores, un grupo de comunicadores, un grupo de personas capacitadas, además muy jóvenes. Eso está muy bien. Y vea usted, don Carlos, y queridos oyentes del Sistema Informativo de las Américas, es la persistencia. Volvimos a la vieja práctica de dar mermelada para poder que se apruebe un POT. Vamos a ver si eso funciona. En este momento la gente está interesada, es que coincide el POT, y en eso yo creo que el doctor Cancino me explica, coincide lamentablemente el POT con un proceso electoral del momento, con una confusión electoral, con un Partido Verde que está a punto de estallarse por todos los lados, de salirse. Cada quien quiere coger su parte. Volvemos a la cosa individual, personalizada y no colectiva, que es la que necesita la capital. Doctor Cancino. No, irrefutable su crítica, José Luis. Nosotros tenemos que asumir esa crítica y la tenemos que asumir de manera franca y tenemos que asumirla de tal manera que salgamos adelante de esta. José Luis, hay que decirlo, nosotros teníamos una oportunidad enorme y es lo que le decía a Carlitos, o sea, el dolor para mí es infinito, es que yo contribuí a fundar el Partido Verde. Nosotros fuimos la esperanza de este país. Mocus nos puso a soñar, puso a palpitar este país. Y en las antiguas elecciones el partido que triunfó, que ganó una cantidad de alcaldías, de asambleas, de consejos, de poner a la primera mujer alcaldesa de Colombia en Bogotá,
Y nosotros no dimos la altura. Nos pusimos con peleas de esto es por acá, esto es por allá. No escuchamos a la gente. No reconocimos la voz de nuestra esencia. Y nuestra esencia son los jóvenes. Y entonces, ¿quiénes tenían que tomar la decisión? Los jóvenes. No por allá, en unas directivas al frente del Consejo de Bogotá. No. Tú tenías que hacer mecanismos audaces y que los jóvenes se tomen este partido. Pues bien, esos jóvenes están o con Petro o con el nuevo liberalismo. Muchos. Y la mayoría se fueron al pacto histórico. Hay que decirlo de manera muy tranquila y muy sincera. Pero mucha gente, la que usted dice, José Luis, que votó por mí, por ejemplo, tanto en Cundinamarca como en Bogotá, porque acuérdense que yo fui candidato a la Cámara, pues muchos de esos jóvenes se han ido al pacto histórico, porque no logramos inspirarlos. Y nuestra única fuerza, la fuerza más importante del Partido Verde, no la única, pero sí la más importante, es la inspiración, es la construcción de esperanza. Y entonces nosotros tenemos que hacer una reflexión muy crítica, para transformar, para mejorar, para empujar, para dar fuerza. Pero nosotros no supimos tramitar nuestros conflictos y no supimos construir a la luz del conflicto esperanza. Y esa es una crítica que tenemos que hacer. ¿Y claro, cómo se tramita un conflicto para construir con esperanza? Escuchando, reconociendo la voz de la gente, yéndose a los territorios. Y este partido sí que puede hacer eso. Y escuchando a mujeres, a adultos mayores, a personas en discapacidad, a comunidad LGBTI, a campesinos, a afros, a indígenas, pero sobre todo a los jóvenes. Claro. Concejal. Porque este partido se debe a los jóvenes. Sí, señor. Tiene una última pregunta, don Eliezer Ortiz Orjuela, pero antes quiero, Luz Mari, para que me vaya preparando, porque ha dicho algo claro el concejal Diego Cancino. La comisión del plan. ¿Son 17 los que conforman la comisión, concejal? 15. De esos 15, 4 votarían en contra, ¿no? 4 dirían... Es mi hipótesis, máximo 4. Exacto. Y 11 estarían como una aplanadora llevándose por delante este plan de ordenamiento territorial. Luz Mari, váyanme alistando quiénes conforman la comisión del plan en el Consejo Capitalino, por favor. Váyame cuadrando eso para que empecemos a chulear ahí y mirar a ver cuál va a ser este tema. Don Eliezer Ortiz Orjuela, esa risa nerviosa, porque si hay algo que tiene Diego Cancino es ser frentero. Y acá nos tendrá que decir quién es y cómo y por qué. Así como ha dicho hoy, esto va a ser una aplanadora, esto va a arrasar frente a este tema. Eliezer Ortiz Orjuela me dice que tiene una última pregunta para el concejal Diego Cancino hasta ahora. Carlos, antes de pregunta, para mí, pues es la reflexión que nos ha dejado el concejal, y es cómo hacer política. Y mire, él lo dice muy sencillo, crear confianza. Porque si uno se pone a ver, no solamente en el Consejo, sino en la Cámara de Representantes, en el mismo Senado, con los diputados, con el mismo gobierno, una serie de demagogos que se queda uno impresionado y que por eso el país está como está. Pero entonces, esta reflexión es bien interesante, no solamente para nosotros, sino para todos los seguidores del Sistema Informativo de las Américas, crear confianza. Y el concejal no es solamente lo dice, sino que lo muestra con resultados. Y gracias a esa independencia que tiene, porque pues no tiene compromisos de acuerdo con sus declaraciones, pues le lleva a estar comprometido con una comunidad. Y pues esto quería resaltar, concejal, esta reflexión que nos ha dejado. Hacer política creando confianza. Ay, Eliezer, gracias por ese reconocimiento. Llegan momentos difíciles, entonces lo aprecio de manera muy, muy profunda. Qué bueno. Oiga, lo siento y como muy reflexivo. Entiendo el momento que está pasando, porque el Diego Cancino que conocemos, José Luis, Luz Mari, no sé, tiene otro semblante, otro ánimo, pero yo lo siento muy reflexivo, muy pensativo frente a lo que está pasando. Muy desanimado, muy desanimado. No, esto como triste, concejal, también preocupado.
No, pues que No, lo no, vi no, tan, no. tan serio No, que no, pero tiene razón Luz Mari y Carlos, sí, sí hay, son momentos de reflexión, son momentos Ujú. de poética. Es que, es que, es que lo que les digo no es, digamos, de manera artificial, sí duele todo esto que está pasando. Y sí. duele profundamente, digamos, lo que está pasando en mi partido, duele profundamente, pues que teníamos una oportunidad impresionante, por ejemplo, con este POT. Y duele el zarandeo y duele también, Carlos y Luz María, hay que decirlo acá, pues que uno tiene distanciamientos por la política con gente que uno quiere mucho. Y eso, pues duele el alma. O sea, yo, pues sí, Concejal, lo a digo nivel acá. político, concejal, a nivel político, ¿quién le duele? ¿Quién se le distanció? ¿Quién dice usted, oiga, iniciamos, estamos aquí, teníamos un bloque unido y se me fueron, se van esparciendo? ¿Quién? ¿Quién? Deme nombres. Yo le doy nombres y lo digo públicamente y me duele Angélica Lozano. O sea, Angélica Lozano, pues usted me va a hacer llorar acá, Carlos, no me joda. Pero así la querrá, o sea, Pero así lo quiere la pues, claro, gente, así, frentero. Oiga, pero Angélica y está yo, muy pues, dolido. Ah, somos sí, es que muy lo amigos, o noto. sea, nos queremos mucho, ¿sí? Y pues estos procesos han generado muchos dolores por las distancias políticas, ¿sí? Y la coherencia genera eso, ¿sí me entiende, Carlos? O sea, la coherencia genera una cantidad de dolores que son muy profundos. bueno, si yo le Uno, pregunto si Angélica Lozano le falla al Partido Verde, le falla esa ideología, ¿usted qué me contesta? no, yo creo que Angélica está en una situación muy compleja, Carlos. Está en una situación muy compleja. Entre O la espada sea, y la pared. claro, porque, y no quiero justificar, pero pues yo también estoy en una posición donde tengo que marcar una posición, pero pues es una situación muy compleja, Carlos. O sea, ¿qué, qué primera dama de una alcaldía es gay, es una mujer de este calibre y además es senadora? Y tiene esta fuerza de Angélica. Entonces, imagínense la situación en la que ella está, o sea, eso es tremendo. Nadie ha vivido lo que está viviendo Angélica, nadie. Ninguna primera dama, por decirlo de alguna manera, y este comentario sé que puede sonar machista, Claro, sí, pero claro. ninguna compañera. Entonces, pues yo entiendo que es muy complejo, pero pues claramente mis posiciones marcan una diferencia que generan dolores en el ámbito personal. Claro. Y es Concejal, como también. Ya le tengo todos los nombres, Carlos, sí, ya los cuando tiene. quiera. Ah, bueno, De para la que no quede comisión del mucho lío. plan. Ya están Cuatro, aquí. Mari, yo ya lo sé. 411. Acuerde el número para el chance, mi querido Eliezer. 411 Máximo. es el Ese fue el número. máximo. 411 4. Juéguelo como quiera, al derecho o al revés. Concejal Diego Cancino, hablamos con el concejal, con el ser humano, con el político, con el hombre abierto, que no niega ni su esencia, ni su proceder político y las características que lo llevan hoy. Esto es el juego de la política. Y aquí no hay ni buenos ni malos, ni esa es la política. La política es de amores y desamores. La política es de odios y de amores. La política deja eso y un país sin política, pues de igual manera no funciona, ¿sí? Pero Y la es, política debe ser confianza, sí, Carlitos. sí, Que es pero cómo rechazó, la, lo Transparencia. que insistió Eliezer y José es Luis. complicado definitivamente hoy por hoy y hoy por hoy hacer política en Colombia. Pero bueno, ahí está Diego Cancino. Concejal Diego Cancino, muchas gracias por atendernos en esta mañana de información y noticias. Estaremos muy pendientes de ese 11-4-4-11 si varía o se mantiene. Máximo 4. Si Máximo no, 4. Empiezo a soltar nombres. ¿Cuáles serían los 4 que se mantendrían según la discusión? ¿Cuáles serían los 11? Yo creería Susana Muhammad, creería Susana yo. Susana dijo que votaba, negativo. Sí. Martín ya dijo que votaba no. Martín 2. Rivera. Dijo Sí. que ya votaba Diego no. Lacerna. No, No, Diego él sí Latana. vota sí. Él sí. ¿Bastidas? Sara Y por Castellanos. sentido, o sea, Sara Castellanos, Diego, ¿cierto? Diego. ¿Bastidas Entonces, dónde hay está? que. No, Carlos no, Fernando, Bastía no está acá. No, no, Lucía Bastía no es de la No, comisión. no, 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 Esta es la perdón, sí. comisión del plan. Carlos Julián Fernando Espinosa. no, Julián vota sí. Carlos Fernando probablemente Carlos vote Fernando no. Galán. Carlos Fernando Galán probablemente vote no. Y Susana. Ahí están los 4. Susana, Sí, ahí Carlos estarían los 4. Sara probablemente vote no. Castellano y Fabián Y Puentes.
Fabián Puentes vota sí. Ah, bueno. Bueno, Pero Julián Ruiz pues tiene ponencia positiva, ¿no? Exacto. Jorge Entonces, Colmenares votaría negativo, ¿no? y Jorge Colmenares, exactamente. Ahí están los 4, Jorge Colmenares, Susana Muhammad, Martín Rivera y Sara Castellanos. Y Carlos Fernández. Y Carlos Fernando Galán serían 5, ¿no? Pero Sí. Sara Castellanos 1. Si Carlos Fernando vota no, si Carlos Serían Fernando 5. Completaríamos 5. Jorge Colmenares, Carlos Fernando Galán, Sara Castellanos, Martín Rivera, serían los y Susana Muhammad. Y Susana Muhammad serían los que votarían negativamente. Concejal Diego 5. Cancino, muchas gracias por atendernos. Un abrazo a la distancia y como siempre, aquí lo esperamos en estos micrófonos. A Castellanos la podemos arreglar. A Castellanos la podemos cuadrar para un sí. A la Castellanos. ¿Cómo? A la Castellanos la podemos organizar, la podemos cuadrar para que vote sí. No, Sara es posible que vote no, yo creo. Es posible, pero hay que ver. Ahí estaremos muy pendientes. Concejal, bendiciones como siempre. Cuídese mucho. Chao, Sensei. Buen día. Chao, mil gracias. www.elciaradio.com CIA. Sí a la radio. Sí a la noticia. Sí a la verdad.